Buenos días desde España a todos los participantes en este importante congreso mexicano sobre pediatría de primer contacto que nosotros llamamos en España pediatría de atención primaria. Se nos ha encomendado que hablemos sobre la educación sobre asma y nosotros queremos responder a esta pregunta, si es posible o es imprescindible. Pero antes vayamos a los agradecimientos. Quiero agradecer al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez su amable invitación en nombre de la Asociación de Médicos Unidos por México. En la siguiente diapositiva presento mis conflictos de intereses, que son ninguno. No tengo intereses que conflictos que declarar para esta presentación. Antes de empezar a hablar sobre la educación, tenemos que preguntarnos ¿por qué es importante el asma? Bien, en primer lugar, porque hay una alta prevalencia. Y estos son datos del estudio GAN del año 2016 al año 2019, realizados tanto en México, en verde, como en España, en color naranja. El estudio GAN es el sucesor del estudio ISAAC y se pueden comparar con las sesiones anteriores que hemos realizado del estudio ISAAC y del estudio GAN. Vamos a referirnos solamente a esta última estudio. Resulta que prácticamente cuando se hace la pregunta de si ha habido sibilancias alguna vez en su vida a niños de 6 o 7 años, pues llega a haber un poquito más del 20% en México y aproximadamente en adolescentes un 25%. Y si preguntamos sibilancias en el último año, que esto hablaría un poquito sobre lo que es el asma en actividad, pues les da un 10,25% en escolares y un 23% en adolescentes. No es muy diferente lo que ocurre en España, como podéis ver. Es muy parecido a la sibilancia alguna vez, tanto en escolares como en adolescentes, y también tenemos que tener en cuenta que lo más parecido que hay es en cuanto a la sibilancia en el último año. Sería el equivalente al asma actual. Y más o menos las cifras vienen a corresponderse igual a las encontradas en México. Y son datos pues, de estos 3 últimos años. ¿Por qué es importante también hablar sobre el asma? Por la calidad de vida. Este es un estudio mexicano que nos pone de manifiesto que más de la mitad de los pacientes diagnosticados de asma tienen una mala calidad de vida. Y si nos referimos a la calidad de vida de los cuidadores, pues resulta que es cerca del 75%. Hay que tener en cuenta que esto va en relación con el sexo femenino, es decir, las mujeres, las mamás, son las que peor calidad de vida tienen en este momento y que además está asociado a la calidad de vida del paciente. Siguiente diapositiva es para mostrar la importancia del asma en cuanto a los costes que representa tanto para el paciente y la familia. La limitación de actividades diarias viene a ser de 15 a 20 días al año, el asentismo escolar es de 3 veces mayor de las personas que no tienen asma y además una necesidad de cuidadores, lo que va a inferir directamente problemas en el asentismo escolar. ¿Cómo serían los costes? En España, por ejemplo, son datos del año 2011, en menor de 16 años esto representó 532 millones de euros, que prácticamente se puede asimilar a millones de dólares, un poquito más. En cuanto ¿cuáles son las causas de estos costes? Pues son los costes indirectos por hora del cuidador, que representa el 40%, y los costes directos, que son la necesidad de atención médica, las pruebas diagnósticas, la utilización de fármacos, los gastos de hospitalización y los gastos de transporte, que llegase hasta un 60%. Bien, por ello vamos a ir entrando un poco a poco. Los componentes del tratamiento del asma. Cuando hablamos de tratamiento del asma, todos hablamos o pensamos en tratamiento farmacológico, pero es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Y es que hay que realizar también un control ambiental, tanto del tabaquismo como lo de los alérgenos que están próximos al paciente,
como de la monitorización y seguimiento, comprobando que va realizando la medicación de manera adecuada, que la técnica inhalatoria va siendo correcta, que cumple la medicación o que por lo menos se adhiere a nuestras recomendaciones de tratamiento, y que luego, bueno, pues tenemos que ver cómo va yendo para ajustar los tratamientos. Y por último y fundamental, que es realmente de lo que vamos a hablar en esta presentación, es la educación y el autocontrol. Tenemos que enseñar a nuestros pacientes a cuidarse de sí mismos, a realizar la manera de tratamiento correcta, pero siempre teniendo en cuenta que es el propio paciente el que tiene que tomar la iniciativa para ese autocontrol. Bien, ya entramos de pleno en el tema que nos ocupa, que es la educación. El concepto de educación no es información, es un proceso de entrenamiento que incluye asegurar conocimientos, adquirir una serie de técnicas y habilidades y mantener unas actitudes y conductas positivas para el adecuado manejo del asma. Todo esto debe de formar parte de un plan integral de atención al niño o adolescente con asma. ¿Cuáles son los objetivos generales de la educación? Pues sencillamente que el niño pueda realizar la vida que él o ella y su familia deseen con las menores limitaciones posibles, que pueda divertirse, que pueda hacer deporte, etcétera, etcétera. Y además potenciar y favorecer el control en familia y el autocontrol del asma, como vemos en esa diapositiva. Se va a procurar pactar el objetivo. No vale lo que diga el médico, sino hay que llegar a una serie de acuerdos que deben de ser alcanzables para cada situación de la enfermedad. Lo mismo para el niño, lo importante es conseguir ir a jugar al fútbol, o la niña hacer su entrenamiento de educación física o su entrenamiento de baloncesto. Y para la madre es que el niño duerma bien, que no esté tosiendo toda la noche, que no tenga crisis y llevarla al hospital. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo en estos objetivos. Y ahora vamos a ver cuáles serían los objetivos específicos. En primer lugar, hay que fomentar la comprensión de la enfermedad. El paciente y la familia tienen que saber de qué se trata para poder actuar. Hay que enseñar una serie de técnicas y habilidades que ahora veremos. Además, hay que favorecer la adherencia al tratamiento, que mejor sería la concordancia, para que se haga lo que de acuerdo con el paciente y la familia hemos decidido que tenemos que hacer, para reducir además sus efectos secundarios y conseguir un control óptimo. Hay que enseñarle o hay que intentar que adopte estilos de vida positivos frente al asma, de cuidarse, aumentar la satisfacción personal y la confianza en el profesional, y además todo esto disminuyendo los costes de la enfermedad. Hay una serie de barreras que nos vamos a encontrar como profesionales, que es la falta de tiempo. Muchas veces decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer esto que nos propone Manuel Praena en esta presentación, si es que yo no tengo tiempo para atender a los pacientes? Además, el desconocimiento de los beneficios de la educación. Fíjense que en la educación uno va aprendiendo mientras la va realizando, y esto es importante porque da un autofeedback, es lo que hace que poquito a poco vayamos estando seguros y nos vaya interesando más y encontrando más satisfacciones en este seguimiento del paciente a través de la educación. Hay que hacer un enfoque tradicional del binomio salud-enfermedad, pero en el sentido de retirarlo. Cuidado, porque el paciente no está o sano o enfermo. Es una dolencia que en unas situaciones se puede encontrar mejor o peor. Esto es una cosa que tenemos que tener todo claro, que no se trata de que o todo o nada. Puede haber algunos síntomas, pero que debemos de enseñar a nuestros pacientes a manejarse con ellos. El uso de terminología médica es una barrera importante. Si no nos entienden, pues cómo van a realizar aquello que nosotros pensamos que podría ser beneficioso para nuestro paciente. Y además, ponemos muchas veces énfasis en la sintomatología aguda, en la crisis, que eso se ve en todas las guías, vamos dirigidas hacia la crisis, y un menor énfasis en el control a largo plazo, que es realmente lo que nos interesa y es lo que va a evitar las crisis. ¿Cuáles son otras barreras del profesional? Pues
un enfoque farmacológico de la enfermedad. Le pones este tratamiento y te olvidas de otras cosas más importantes, como el problema de la evitación de los desencadenantes y de llevar una vida ordenada. La falta de confianza en la capacidad del paciente. Es decir, ¿para qué voy a enseñarle si no me va a entender? La desconfianza sobre la competencia del niño y su familia para el control del asma. ¿Cómo voy a enseñar autocontrol del asma a una persona que apenas tiene conocimiento y tiene estudios muy primarios y que no me va a entender? Pues precisamente con ello nos tenemos que fajar como profesionales de la educación. La falta de recursos. No tengo esto, no tengo lo otro, como no tengo de nada, pues no hago nada. Siempre se puede hacer algo en educación, como veremos. Y luego, pues, la falta de colaboración interniveles. Podemos, en la pediatría de primer contacto, tener muchas ganas de hacer cosas, pero luego resulta que del siguiente nivel, cuando lo derivamos, muchas de las cosas que hemos enseñado y que hemos trabajado con el paciente, pues quedan de alguna manera disueltas o rotas, porque hay otros criterios y no llegan a ponernos de acuerdo. Y ahora, pues, vamos a pasar a la barrera del paciente o del cuidador. En los niños más pequeños sería el cuidador el problema, y en los más mayores, en los adolescentes, sería el propio paciente. Y es la falta de aceptación de la enfermedad. Muchas familias niegan que su hijo tenga asma porque piensan en personas de su entorno, siendo una enfermedad familiar, que tuvieron un problema, y cómo va a tener mi hijo o mi hija este problema que se llevó por delante al abuelo y que murió el abuelo con esto. No percibe su vulnerabilidad, es otra de las cuestiones. Piensa que, bueno, por una crisis que tenga al año, pero cuidado, una crisis en un momento dado se lo puede llevar por delante. La falsa expectativa o espera de cura milagrosa. Va bien, pero de pronto abandona el tratamiento y empieza a ponerse peor, entonces ya lo abandona todo. Los mitos, las ideas preconcebidas, el miedo tanto de la medicación como de la enfermedad. Muchas personas no dan la medicación porque tienen miedo a que esa medicación puede darle algún tipo de efecto secundario que pueda tener más riesgo que beneficio. Realmente eso lo tendremos que ir desmontando a lo largo de la educación. La falta de confianza en la capacidad para el autocontrol. Pacientes que van siempre que tú le digas lo que tienen que hacer y no están pensando en que ellos deberían de hacer sus propios protagonistas, como pasa en la diabetes, cuando se administra la medicación, cuando toman la dieta, o cuando realizan el ejercicio adecuado de manera regular. Pues en el asma también tienen que entrar en este asunto. El déficit cognitivo y el bajo nivel sociocultural está claro que es una de las barreras que nos podemos encontrar, para las cuales nosotros como educadores nos debemos adaptar. Y la falta de accesibilidad real o percibida de un servicio óptimo de salud. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos ya de la metodología de la educación. Tiene que ser individualizada, es decir, cada paciente tiene una forma de presentar su asma y va a responder de manera desigual a la medicación. Además, hay que reforzarla a lo largo del tiempo con educación grupal en algunas ocasiones, que puede servir, como veremos más adelante, para tener a los pacientes más integrados y que vea que hay otros que le pasa lo mismo que él y que han conseguido superar esa barrera. Debe ser gradual, es decir, no todo de una vez. No podemos en la primera consulta explicarle todo el asma, sino determinados aspectos que luego progresivamente van siendo ampliados y que de manera repetida vamos a incluir conceptos anteriores en esta progresión de los conocimientos. Todo esto va a ir dándole fortaleza en el conocimiento de la enfermedad. Además, hay que empezar en el momento del diagnóstico, como veremos después, y cualquier contacto con el paciente puede ser interesante, bien una vez que viene de urgencia, bien en una consulta programada, bien en una que ha pedido cita o en la hospitalización. Además, la educación debe pasar por la máxima de que se debe demostrar, para que el paciente lo comprenda, tanto la técnica inhalatoria como los diarios de síntomas, como la realización del flujo expiratorio máximo a la hora de controlarla. Siguiendo con la metodología de la educación, tenemos que decir que debe ser adaptada a las necesidades
y a la edad de cada niño. A todo el mundo no se le puede tratar de la misma forma, igual que en la educación de nuestros hijos. No podemos tratar igual a uno de 2 años que a un adolescente de 14 o 15 años. Por eso debemos de tener ese cuidado y debemos, por supuesto, de tener en cuenta de que el niño pequeñito va a ser la familia la que vamos a intentar educar. Va a ir dirigida a la familia hasta que el niño sea un poquito más mayor, que entonces nos dedicaremos a él, porque si hablamos con la familia y dejamos al niño a un lado, el adolescente va a empezar a obstruir, y entonces tenemos que dejar a la familia a un lado para que el adolescente se integre y colabore con nosotros como socios, porque realmente en la educación de asmáticos somos una asociación, quien aconseja, quien dirige, y quien de alguna manera te puede poner alguna pega, te puede decir las dificultades y nos ponemos de acuerdo en cómo podemos solucionar estos problemas que se están teniendo. Además, como acabamos de comentar, es participativa, tiene que estar el paciente muy de acuerdo para poder participar y buscando la corresponsabilidad. Prácticamente todas estas 3 últimas epígrafes son todo referido al mismo concepto, que es corresponsabilidad. Y ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de educar? Pues todos los profesionales que estén en contacto con el paciente y que se implican en el manejo de este asma, tanto en las crisis, como en el seguimiento, como en la hospitalización, como en todos los aspectos de asistencia a los pacientes con asma. ¿Quién va a ser el educador principal? Fundamentalmente el pediatra de atención primaria o pediatría o pediatra de primer contacto, y idealmente debería de haber una enfermera también que se dedique sobre todo a la educación. En algunas partes de España esto ocurre sin problema, en Andalucía esto no está tan extendido, pero bueno, vamos en ese camino. Es importante tener enfermeras que son precisamente las personas que deben educar a los pacientes. ¿Cuándo y dónde educar? Es la siguiente pregunta. Pues muy bien, en la consulta programada del pediatra de primer contacto, por supuesto, esa es la base fundamental. En segundo lugar, en las consultas a demanda del paciente, consulta porque ha habido algún problema o viene consultando por otro motivo, pero ya de paso te refiere cómo va su asma, y entonces bueno, pues hay que dar ese feedback, esa retroalimentación con objeto de que el paciente aproveche al máximo todos los conocimientos médicos que hoy tenemos en día, pero que tienen que pasar a nuestros pacientes. Además, cuando hay unidades de asma hospitalaria, pues un punto importante, ojalá la haya en todos los hospitales, pero la experiencia en España es que solamente un núcleo de hospitales donde hay neumólogos y alergólogos que están dedicados a la educación está presente. Entonces deberíamos de extender eso a todos. Y en aquellas situaciones en las que el paciente se siente más vulnerable, como es la hospitalización. ¿Cuáles serían los contenidos de la educación? Pues primero, en el diagnóstico tenemos que enseñarle qué es la enfermedad, que ahora veremos. Tenemos que enseñarle a prevenir, es decir, a identificar y a evitar esos factores predisponentes y desencadenantes que tiene el paciente y que hemos descubierto durante el proceso diagnóstico. El tratamiento farmacológico y el manejo de inhaladores, como luego vamos a ver. El control guiado, para llegar al autocontrol, para que sea el propio paciente el que sepa lo que tiene que hacer en cada momento, que identifique signos de mal control y que tome decisiones. Eso es muy importante, tanto la familia como el paciente tiene que tomar decisiones acerca de las variaciones que van surgiendo en el asma a lo largo del seguimiento. Además, tenemos que tener muy en cuenta la calidad de vida, porque es lo más difícil de corregir. Podemos tener buenos resultados en salud, como es menos uso de inhaladores, menos crisis, menos asistencia a urgencia, pero luego la calidad de vida se ve resentida, incluso mejorando todos esos aspectos puede estar presente. Y es una de las cosas que nosotros debemos de recoger. ¿Cuáles son los puntos clave de la educación? Primero, identificar sus necesidades. Efectivamente, esto es el diagnóstico educativo, saber por dónde tenemos que entrar
en el paciente y por dónde tenemos que dirigir nuestras actividades educativas. Explorar sus conocimientos previos, cuáles son sus creencias, cuáles son los factores emocionales que están influyendo en el desarrollo o en el padecimiento de este asma. Y además saber cómo se sienten. Hay algunos pacientes que siempre se sienten bien, nunca tienen problemas, y hay otros que llevan el proceso bastante mal. Entonces, a la hora de desarrollar la actividad educativa tenemos que saber cómo están estos pacientes para poder adaptar diferentes técnicas de educación para que nuestro paciente pues siga adelante. ¿Qué contenidos implica el diagnóstico y comprensión de la enfermedad? Pues tiene que conocer que los síntomas de asma son tos, fatiga, pito y dificultad para respirar. No solo dificultad para respirar, simplemente tiene que saber que el síntoma más frecuente con el que se va a encontrar es la tos nocturna o con el ejercicio, que muchas veces se identifica como un resfriado, y tiene que saber que eso es precisamente uno de los síntomas de asma. Además, las acciones y decisiones que debe de tomar, debe de poner en marcha para recoger resultados favorables. Dentro de los contenidos de la educación, pues tenemos que ver qué es lo que ocurre en los bronquios. Tiene que conocer la diferencia entre inflamación y la diferencia en broncoconstricción, con una serie de objetos visuales, incluso tridimensionales, en la que le podemos enseñar lo que es un bronquio normal, un bronquio inflamado o un bronquio estrechado por el cierre muscular. Además, tenemos que hablar de estos desencadenantes del asma para que sepan evitarlo. Cuando hemos abierto la historia clínica, pues ya sabemos mucho de cuáles son esos posibles desencadenantes que tiene en su casa o en su ambiente cuando salen al campo o cuando salen afuera de su domicilio. Entonces vamos a tratar de identificar esos problemas en la historia clínica, pero luego los vamos a trasladar en recomendaciones sobre cómo debemos de evitar que se presenten estos síntomas, y además con la utilización de pruebas de alergia que nos van a servir para corroborar que estos desencadenantes que el paciente nos está contando sean realmente los causantes de los síntomas. Y luego, pues, los contenidos sobre el tratamiento farmacológico. Hay que identificar cuáles son los fármacos previos que ha tomado, cuáles son las fobias a estos medicamentos, cuáles son las dudas y temores, y nunca decir, no pasa nada, lo que yo le mando es seguro. No, tiene que decir, pues sí, precisamente los corticoides a lo mejor pueden disminuir un poquito el crecimiento a lo largo de toda su vida, 1,5 centímetros, pero va a vivir una vida normal. Tiene que elegir si tiene que estar con ingresos, con una serie de cuestiones que van a dar una calidad de vida mala en comparación con 1,5 centímetros de disminución de crecimiento, y eso es cuando se utilizan diariamente los fármacos durante toda la vida de crecimiento del paciente. Entonces, pues esto, si se nos pregunta, hay que responderlo y nada, y el paciente va a tomar la decisión adecuada, que va a ser controlar el asma, a pesar de que en algunas ocasiones puede haber esos pequeños efectos secundarios. Además, tienen que saber para qué sirven los broncodilatadores, que no lo puede utilizar como antiinflamatorio, que son la base del tratamiento del asma, las dosis, cuándo usarlo y cuándo debe de dejar de tomar estos broncodilatadores. Además, conocer la importancia de la toma diariamente de antiinflamatorio, porque cuando se sienten bien, lo habitual es dejarlo. Primero por olvido, y segundo porque como en una semana no se la han tomado y están bien, pues piensa que ya no le hacen falta, y vuelta a la casilla de salida. En el tratamiento farmacológico, pues tenemos que hablar para qué sirve los antiinflamatorios, que es contra estos corticoides inhalados contra la inflamación, y los broncodilatadores, que es para relajar los bronquios. Luego tenemos que tener en cuenta si se están tomando o no se están tomando la medicación, y hay una serie de pistas para saber si se están tomando la medicación, que es comprobar la técnica de inhalación. Si no se lo están tomando, posiblemente falle mucho en la técnica.
hay que hacer una entrevista con preguntas dirigidas si conocen los medicamentos, el nombre, la dosis, la frecuencia, si saben identificarlo y si suelen olvidarlo. Simplemente no hay que preguntar si se toma la medicación, hay que preguntar cómo se la toma. Hay algunos olvidos, hay muchas personas que le pasa, de manera que tengamos una respuesta sincera sobre la que poder trabajar en este cumplimiento y adherencia. Y luego la receta dispensada con respecto a las previstas. Si prácticamente lleva 3 meses sin venir por receta y está diciendo que todavía tiene medicación y sabemos que ya no debería de tenerlo, pues significa que evidentemente no se lo está tomando o no se lo está dando en el caso de los niños pequeños. La mala evolución del asma o la presencia de mayores efectos secundarios de los esperados son una de las claves para saber que no está tomando la medicación. Y ahora vamos a priorizar los pacientes que tenemos que educar. A todos, desde un principio, desde que salimos de esta presentación y que vamos con ganas, ojalá haya conseguido yo durante esta presentación que todos los participantes pues queden convencidos de educar. No. Primero, aquellos frecuentadores de urgencia. Si van a urgencias es porque no toman ningún tipo de decisión. Aunque le hayas dicho que tiene que hacer tal o cual toma de medicación, no vamos. Entonces tendremos que educar a eso. Los pacientes y las familias con escasa adherencia al tratamiento. Una y otra vez se les ha olvidado, no se lo toma. Y luego vienen a protestar no porque el paciente no va bien. No sé si es la experiencia de ustedes, pero en la mía es así. Y antes de enfadarnos con ellos, cuando vienen contra nosotros, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque lo que queremos es ayudarlo, que viva mejor, que tenga mejor calidad de vida. Los pacientes con asma mal controlada, por supuesto. Aquellos que tienen un asma de difícil control, que no es un asma grave. El asma de difícil control es porque hace una técnica inhalatoria incorrecta, porque no se toma la medicación, porque no está evitando los factores desencadenantes como los humos de la cocina o de la chimenea o del tabaco. Y entonces es difícil de controlar un asma de esta manera. No estamos hablando del asma grave. Y por supuesto del asma grave en el que aun haciendo todas las cosas bien, el paciente pues no va bien. Estos son los pacientes a priorizar. ¿Qué importancia tiene la pediatría de primer contacto? Todos los pediatras mexicanos de primer contacto y los pediatras españoles de atención primaria, que al fin y al cabo es lo mismo, pues somos accesibles para el paciente y la familia. Vamos a sospecharlas más precozmente, vamos a tratar de estos síntomas y la cronicidad de la enfermedad mucho antes que una derivación al hospital, que no significa de que no lo vayamos a derivar en algún momento, que hay que ajustar el tratamiento, lo vamos a hacer con mucha más cercanía que cuando va al hospital, donde lo pueden ver a los 3, a los 6 meses o una vez al año, como algunas veces ocurre en algunas personas. Vamos a proporcionar, por tanto, continuidad en la atención y además vamos a tener ese enfoque integral de la salud infantil. Desde que nacen lo estamos viendo, conocemos el entorno de la familia, estamos comprobando de qué manera son, qué cognitivo tiene, qué nivel educativo está teniendo, y luego pues tenemos que ver el comportamiento de la familia. Todo eso pasa completamente ajeno en el hospital, mientras que nosotros sí estamos viendo en el centro de salud cómo vienen los pacientes, con quién viene, qué problemas hay, si vienen los abuelos junto con los padres, si hay algún tipo de diferencia de opiniones. Todo esto es mucho más fácil cuando es el pediatra de primer contacto el que toma cartas en el asunto. Ahora vamos a contar nuestra experiencia. Yo creo que esto es un poco... hay muchos textos interesantes sobre asma que van a aclarar las cosas mucho mejor de las que he aclarado yo, pero vamos a hablar de cuál ha sido nuestra experiencia en el Centro de Salud La Candelaria de Sevilla. En primer lugar, ¿cómo fue nuestro comienzo? Pues aterrizamos en la atención primaria, en la pediatría de primer contacto, después de haber trabajado 10 años en hospital. Encontramos un bajo nivel socioeconómico de la población, una alta prevalencia de asma,
la que se recoge en todos los estudios, un elevado número de consultas, precisamente por estos motivos respiratorios, y además el gran desconocimiento del asma de las familias. Nosotros empezamos a utilizar los inhaladores cuando todavía no teníamos a nuestra disposición las cámaras de inhalación y hacíamos subterfugio con vaso para poder dar la medicación, y eso originaba en aquel momento un rechazo por parte de los farmacéuticos, que no querían que se administrara medicamentos inhalados a los niños. En estos 30 años pues han cambiado mucho las cosas, afortunadamente. ¿Cómo atendemos a los pacientes con asma? Primero, en las consultas a demanda, como dijimos anteriormente, en las urgencias por síntomas de asma, ya si hay una urgencia no lo enviamos a que le den inhaladores con una bombona de oxígeno a chorro, con una mascarilla, no. Utilizamos estas cámaras de inhalación, como está viendo esta mamá con el niño, y le estamos enseñando de que ellos son potentes para poder tratar el asma de su hijo, porque mientras antes se empiecen a tratar los síntomas, menos será el riesgo de que desarrollen síntomas mayores. Además, utilizaremos la consulta programada para el estudio clínico, para la función pulmonar y para el estudio etiológico. Afortunadamente nosotros disponemos de esa medicación, de estos dispositivos, porque lo exigimos, porque lo pedimos a nuestro jefe, porque era importantísimo para poder desarrollar todo este tipo de habilidades en el manejo del asma. Además, iniciamos la educación realizando la técnica inhalatoria y mostrando a la familia lo repite y ya vamos viendo que van entrando. Y a lo largo del seguimiento vamos a introducir una serie de conceptos. Eso es lo que vamos haciendo. Dentro de nuestra experiencia dimos un salto cualitativo en la educación, que viendo la necesidad de información que tenían nuestros pacientes y su familia, realizamos un vídeo de asma bronquial en la infancia con la colaboración de la Universidad de Sevilla, que puso sus medios técnicos, sus grafistas y todas las personas que asesoran en metodología de educación. Además, instauramos el programa de asma de la Candelaria a través de la cabecera de nuestro distrito, de nuestra gerencia, en la cual presentamos, después de los primeros años de contacto con nuestros pacientes, cuáles necesidades teníamos, y por tanto necesitábamos espirómetros, que nos lo concedieron, y nos concedieron también la realización de prick test para demostrar a los pacientes en vivo y en directo cuáles son estos alérgenos que originan problemas en su asma. Además, integramos a enfermería al programa de educación. Prácticamente en Andalucía no había somos una población de 10 millones de habitantes y muy esporádicamente participa un enfermero en programas educativos de la infancia. Con los adultos sí, pero con la infancia no. Pues conseguimos que parte del trabajo de un enfermero pasara a estas actividades educativas. Y además, pues hicimos la prueba del 8, no sé si en México se dice así, que es la evaluación del programa educativo para saber si lo que estábamos haciendo después de 3 años. Una médico de familia hizo su tesis doctoral gracias a todos los ítems que habían sido recogidos en los registros por este excelente compañero de enfermería que había estado trabajando con ellos. Vamos a ver cuáles son los momentos en los que nosotros trabajábamos. En primer lugar, la entrada al programa, después de reconocer que un niño podía tener un asma, en la cual se tomaba la historia clínica y se hacían pruebas complementarias. Esto duraba 40 minutos, puesto que le hacíamos la espirometría y le hacíamos los prick test, mientras se estaban desarrollando pues esta recogida de datos de su historia clínica. Además, empezábamos ya a derivar al enfermero para que siguiera la educación, pero en muchos casos hicimos una educación grupal, que luego nos referiremos a ella nuevamente, donde va a facilitar el contacto de unos pacientes con otros, de unas familias con otras familias con hijos con asma, y en las que
ya veremos la utilidad que tiene. Entonces, ¿cómo hacemos? Educamos al recoger la teoría clínica, puesto que preguntamos por sus síntomas y los factores desencadenantes, que luego eso lo vamos a traspasar a un plan de acción por escrito, donde cuáles son estas sustancias que se tienen que evitar, estos alergenos, estos humos, etc. Luego le enseñamos sobre la enfermedad, los conceptos de reversibilidad, cuando hacemos espirometría con test de broncodilatación y en algunos casos un test de ejercicio que hacemos en la salida en el centro de salud, en la misma calle, contando realmente cómo debe de ser y comprobando y enseñándole al paciente cómo la curva de flujo-volumen que aumenta o que disminuye, pues es un poco el ejemplo de lo que es un pulmón con más aire, con menos aire. Y por supuesto la inflamación. Cuando hacemos un prick-T y se inflama en el bracito todos los alergenos a los que está sensibilizado el paciente, pues le estamos diciendo, cuando tu vía respiratoria entra este alérgeno, que es polen de olivo o polen de gramínea, o es la alternaria, pues eso es que está pasando en la piel cuando hemos puesto en contacto el alérgeno, es lo que pasa dentro de tu bronquio y por eso está inflamado y por eso además se cierra porque está muy irritado ese bronquio. Son conceptos que se quedan ahí en la mente de nuestros pacientes. Y luego enseñamos una serie de habilidades: a rellenar el diario de síntomas, sobre todo en los primeros meses, a evitar los desencadenantes, a realizar la técnica inhalatoria correcta, y en aquellos casos de utilización del flujo expiratorio máximo, pues también comprobamos que lo van a saber hacer, sobre todo en los malos perceptores, que son en los que ahora actualmente utilizamos más la utilización del flujo expiratorio máximo y en la asma moderada grave. Otra de las habilidades que enseñamos es saber actuar en caso de crisis. Si un niño ha tenido una crisis, pues ya tenemos que enseñarle cómo tiene que actuar, cómo empieza la crisis, en este impreso que se le da, en este folleto, cómo es los síntomas que te están diciendo que va a empezar una crisis, cómo tienes que actuar y cuándo tienes que pedir ayuda médica de entrada o bien después de haber intentado una medicación inicial para ver si revertimos el proceso sin que llegue a mayores, pues si no hemos conseguido eso, que debe de pedir asistencia médica porque no se puede quedar con su ama tratándose en casa. Eso es uno de los conceptos que nosotros introducimos. En cuanto a la educación grupal, bueno, pues ese vídeo que hicimos con la Universidad de Sevilla servía como vídeo de ambientación, son 18 o 20 minutos, creo recordar, lo veían la familia y luego había una serie de preguntas que se hacían para ver este sentimiento, estas creencias que tienen los pacientes, que salieran todo eso que queda oculto en la consulta, que no se atrevan a decir y que con la colaboración de todos empiezan a comunicar. Y luego por las revisiones de enfermería, que duran unos 20 minutos aproximadamente, donde el enfermero o la enfermera comprueba la técnica inhalatoria, valora el diario de síntomas inicialmente, ve si tiene pedido flujo expiratorio máximo, cómo lo hace, y además el aprendizaje del automanejo. Cuando ha habido fallo no se le riñe, sino que le dice, pues mira, las cosas que ha hecho bien son estas y estas, pero podría además hacer esto otro que te podría haber beneficiado. Por ejemplo, si empieza con una crisis y va al hospital donde le pone en una cámara con una gran cantidad de beta-2, de salbutamol, pues resulta que cuando tú le explicas que simplemente con una camarita tú vas a conseguir resolver el problema, pues está claro que eso es muy positivo. Y luego, bueno, pues el repaso del plan de acción, siempre. ¿Cuáles han sido los resultados del programa? Rápidamente, en un estudio antes-después, un cuasi experimental, vimos cómo antes del programa y después del programa habían disminuido los días con síntomas, los despertares nocturnos. Todos estos son resultados en salud. La asistencia a urgencia, la consulta no programada, todo esto ha disminuido porque te estás diciendo que el paciente está haciendo las cosas por sí mismo y no está necesitando tanto la asistencia del médico.
Disminuye el número de crisis, disminuye el asentismo escolar, disminuye la tos al ejercicio, que muchas veces es limitante para realizar el deporte que le gusta al niño o la niña. Además, disminuye el uso de beta-agonistas, puesto que ya al estar menos inflamado va a tener menos hiperactividad bronquial, menos necesidad de medicación. Comparamos con un grupo control no equivalente con pacientes de la misma seguimiento en el hospital, con las mismas características de gravedad del asma. Y fijaros como después de 2 o 3 años, porque se hizo un grupo de comparación, como los pacientes que no estaban recibiendo educación pero que estaban siendo vistos en el hospital, pues tenían más síntomas, tenían más despertares nocturnos, tenían más consultas no programadas y tenían más crisis que nuestros pacientes que habían sido educados y tratados en la atención primaria. Y no porque lo del hospital fuera más grave, porque eso fue un aspecto que se controló. También vemos las veces que van a urgencias y las veces que hacen un asentismo escolar, y como el grupo de control siempre sale más desfavorecido. Por tanto, resumiendo, los 4 pilares de la educación sería el plan de acción por escrito, donde decimos la medicación, los factores desencadenantes y qué tiene que hacer en caso de crisis, una serie de revisiones médicas regulares. No basta con dar información, sino que además hay que enseñar el automanejo, cómo tiene que cuidarse el paciente o cómo tiene que cuidar la familia a este paciente. ¿Cuál es la utilidad de la educación grupal? Vamos a hablar. Esto fue un estudio que publicaron en el año 2007, donde colaboraron pediatras de Cuba y pediatras de Uruguay, y fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado, en el cual grupo que solamente recibía educación individual, grupo que además la educación individual educaba a los pacientes, otro a los padres y otro a los padres y los pacientes. ¿Quién se benefició? Bien, la educación grupal a los niños originó una mejora de la morbilidad y el conocimiento de la enfermedad, pero no mejoró la calidad de vida, aunque sí los resultados en salud. La educación grupal de los cuidadores solo no mejoró resultados en salud de los niños, y esto es porque, bueno, ya había los conocimientos sobre la enfermedad de la educación individual, pero no se aportó más. ¿Cuál es nuestra recomendación? Primero, una reunión grupal a cuidadores para tocar sentimientos y creencias, pero no para aumentar los conocimientos. Educación individualizada siempre a pacientes y cuidadores. Educación grupal solamente a los jóvenes y a aquellos que tienen problemas de concordancia. Y ahora, finalmente, vamos a dar apuntes de otros estudios, que es la experiencia recogida por Wolf en un estudio de la Cochrane, una revisión sistemática de la Cochrane, realizado en 52 estudios, y prácticamente viene a decir lo mismo, y a pesar de que había diferentes estudios, diferentes maneras de plantear la educación, pero todos recibiendo educación, unos individual, otras colectivas, otras individual y colectiva, etcétera, etcétera. El caso es que los resultados principales de esta revisión sistemática es que los programas de educación sobre el asma se asociaron con una mejora moderada, que los programas educativos de la asociación con reducciones moderadas del asentismo escolar y los días de actividad restringida y visitas a la sala de urgencia pues fueron favorables a realizar educación, que se redujeron las noches con molestias. Todo esto coincidente con nuestros resultados. Los resultados principales pues fueron muy parecidos a los nuestros. Las conclusiones de los autores prácticamente vienen a decir que es necesario realizar una actividad educativa, porque eso va a reducir los costes, va a mejorar el manejo del asma y la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente, la pregunta que hacíamos al principio, ¿la educación sobre asma es posible o imprescindible? Decididamente, pues la contestación es que la educación sobre asma es imprescindible. Y muchas gracias, y espero que esto haya servido para que se pongan en marcha a trabajar en esta educación. Y nada más, muchas gracias.